Buenas tardes. ¿Cómo están? Bendiciones para todos. Que Dios les bendiga y espero que estén bien también, ¿verdad? También un saludo a la gente que no ha podido asistir a la reunión también, ¿verdad? Que sabemos que están en sus casas. Y por el tiempo que estamos viviendo, ¿verdad? Que es un tiempo pues difícil, ¿no? Parecía que ya estaba todo controlado, pero pues parece que todo se está desbordando otra vez, ¿no? Y hay que, como decía Omar al principio, hay que cuidarnos, hay que pues ser prudentes, ¿verdad? Y respetar, ¿no? Las autoridades han puesto normas, han puesto cosas, pues están para respetarlas, ¿no? Y yo esta tarde quiero compartirles algo. Estamos, mi familia y yo, estamos de permiso en casa, vivimos en la comunidad de Tlanepantla y estamos unos días con la familia también, intentando pues disfrutarlos, ¿no? Y también ser testimonio de lo que Dios ha hecho y sigue haciendo en nuestras vidas, ¿verdad? Porque Dios ha comenzado una obra en nosotros y Él quiere terminarla, ¿no? Y estamos ahí con la familia, intentando pues transmitirles lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y que también puede hacer en la vida de ellos, si ellos se lo permiten, ¿sí? Sabemos que pues nuestras familias también tienen una gran necesidad y no solamente pues en lo material o en tantas cosas, ¿no? Sino una necesidad de Dios en su vida, ¿no? Porque vas a casa, los visitas y ves la necesidad que tienen de Dios, que viven apartados, que viven en desorden, ves muchas situaciones que te duelen porque pues es tu familia, ¿sí? Pero a nosotros como cristianos, pues como Jesús lo decía, ¿verdad? Tenemos que ser la luz de este mundo, ¿verdad? La sal de la tierra que con nuestro testimonio, ya no tanto con palabras, sino que realmente puedan ver la vida de Cristo, ¿verdad? En nuestras vidas y que eso a ellos también nazca el deseo de conocer a Dios y que ellos también puedan reconocer su necesidad, como un día también lo tuvimos que hacer cada uno de nosotros, ¿no? Y pues estamos de verdad contentos de estar ahí con ellos, pero pues sí, muchas veces te duele el ver tantas situaciones, ¿verdad? Pero es por la falta de Dios en sus vidas, ¿no? Y también pues echas ahora sí que un vistazo para atrás y te das cuenta que en la misma condición estuvimos un día, ¿verdad? Y por eso siempre pues tratamos, ¿no? de llevar como esa esperanza, ¿verdad? Que un día llegó a nosotros también, de que vean pues que si hay una vida diferente en Cristo, ¿verdad? Que no se va a conseguir ni por cosas materiales, ni por sus propios medios, no lo van a conseguir, solamente pues lo van a conseguir a través de reconocer su necesidad de parte de Dios, ¿verdad? Y empezar a vivir una nueva vida en Cristo, como también lo habla en su palabra, ¿verdad? El empezar a disfrutar de una nueva vida en Cristo Jesús, ¿no? Y yo estaba escuchando un poco a Omar y qué privilegio, ¿verdad? Tenemos pues los matrimonios, ¿verdad? Las personas que somos casados, la palabra de Dios dice que el matrimonio es un grado de honra, ¿verdad? Y que en ese compromiso que hemos hecho delante de Dios, tenemos que honrar al Señor en nuestro matrimonio, ¿verdad? Porque Él se merece toda la gloria, ¿sí? Y aún ya en nuestro matrimonio, en nuestro día a día, con cómo tratamos, ¿verdad? Como decía Omar, a nuestras esposas, a nuestros hijos, cómo nos conducimos, ¿verdad? ¿Qué es lo que realmente transmitimos dentro de, ahora sí que como detrás de la puerta, ¿verdad? De la puerta para adentro y de la puerta para afuera también, ¿verdad? Porque detrás de la puerta pues también se pueden, como decía Omar, ¿verdad? A veces pueden volar las cazuelas, los zapatos, ¿verdad? Y puede haber discusión, porque estas cosas pasan. ¿Sí pasan o no pasan? Los que somos casados vivimos estas situaciones. El que diga que no, pues qué bueno, ¿verdad? Gloria a Dios por ello, ¿verdad? Pero sabemos que a las personas que somos casados, yo recuerdo cuando me casé, ¿verdad? Con mi esposa, pues fue como un choque de dos mundos, ¿verdad? Porque cada uno teníamos nuestra manera de pensar y nuestra manera de ver las cosas, ¿sí? Pero qué especial que cuando todo eso se vuelve en uno solo, ¿verdad? Cuando, como dice la palabra de Dios, se vuelve en una sola carne, ¿verdad? Todo eso que tenemos cada uno, ¿verdad? Nos creemos dueños de nuestra propia vida, ¿verdad? Que sabemos que el Señor es dueño de nuestras vidas, pero por lo menos las personas que vivimos en Reto, pues yo viví en comunidad con los chicos 12 años, ¿verdad? En comunidad, y de repente, pues ya te ves casado y dices, ¿y ahora qué hago, no? ¿Y esto cómo es, no? Y empiezas a descubrir nuevas cosas en tu vida misma, ¿verdad? Tus cosas, tus virtudes buenas, y también empiezas a ver que no eres tan bueno, ¿verdad? Y que no hay cosas
que también hay cosas que Dios tiene que seguir tratando en tu propia vida, ¿no? Y qué bueno, pues que Dios, como dice la palabra, Dios pone a nuestra ayuda, ¿qué? Idónea, ¿verdad? La que nos ayuda, la que también, pues como dice la palabra, la mujer es el vaso frágil, ¿verdad? En el matrimonio, pero también cuando hablan es como una espada aguda, ¿sí o no? Es como una, es como una espada aguda que sí, muchas veces a mí mi esposa me ha tenido que jalar las orejas y que corregir, ¿verdad? Pero qué bueno, ¿verdad? Porque esa es la ayuda idónea que Dios habla, ¿verdad? De que también como en el principio, ¿verdad? Dice que Dios vio al hombre que no era bueno que estuviera, ¿qué? Solo, ¿verdad? Que tenía que tener su ayuda idónea, ¿no? Y qué bueno, ¿verdad? Que Dios a su debido tiempo añade estas cosas, ¿verdad? Y es de bendición, ¿no? Cuando realmente pues esperas en Dios, confías en Él añade a su debido tiempo lo que tú necesitas, ¿sí? Ayer estaba hablando con uno de mis sobrinos, pues ciertas cosas, ¿verdad? Porque es joven y pues sabemos que la juventud hoy todo es diversión, todo es libertinaje, todo es pues lo que hay en el mundo, ¿no? Todo es pues rumba y guaguancó, como dicen, ¿verdad? Y yo me senté a hablar un rato con él y le hacía ver estas cosas, ¿verdad? De que no todo en la vida es fiesta y no todo en la vida es vivir en los placeres de este mundo, ¿verdad? Sino que hay algo más, ¿verdad? Hay algo más y sí trataba un poco de darle testimonio de mi vida misma, ¿verdad? De cómo fui, de lo que ahora Dios está haciendo, ¿verdad? Porque nos decía, no, a mí me gustaría formar mi familia, tener mis hijos como ustedes los tienen. Le digo, pero esto no se consigue por uno mismo, esto es Dios quien añade estas cosas, ¿verdad? Pero tienes que empezar a vivir una vida en orden en tu corazón, ¿no? Y de verdad que ha sido de mucha bendición este tiempo, como pocas veces cuando hemos ido a visitar a la familia, donde ellos mismos han abierto su corazón, ¿verdad?, a nosotros, y poderles dar una palabra, ¿verdad?, y estar con ellos ahí a la mesa y dar las gracias con ellos y orar, ¿verdad? Como pocas veces de verdad ha sido, ¿verdad? Este tiempo ha sido especial también disfrutarlo con la familia y es lo que estamos viviendo en este tiempo, ¿no? Y yo quiero compartirles una palabra que ha venido a mi corazón en estos días, hablando cosas, ¿verdad? Y siempre Dios tiene algo, pues ahí para cada uno de nosotros, ¿no? Y quiero que comencemos aquí en Mateo, en el capítulo 7 y versículo 1. ¿Sí están a gusto? ¿Sí están bien, no? Yo no me voy a tardar, voy a intentar ser breve. 3 horas y nos vamos. No es cierto, no. Yo soy una persona de poca palabra, no, pero sí quiero transmitir lo que hay en mi corazón, ¿verdad? Y espero que también sea de bendición como lo está haciendo para mi vida. Y en estos días yo leyendo, pues en la palabra de Dios, estas cosas, pues sí te remueven todo en tu interior, ¿verdad? Porque Dios habla fuertemente a tu vida y dices, bueno, Señor, líbrame de estas cosas, ¿no? De como lo vamos a empezar ahorita, ¿verdad? Porque muchas veces qué fácil es podernos sentar en la silla del juez, ¿verdad? Y juzgar situaciones y juzgar cosas, ¿verdad? Pero vamos a ver ahora cómo el Señor Jesús, ¿sí?, nos enseña a través de su palabra cómo Él juzga las cosas, ¿verdad? Cómo Él es el que realmente tiene el tener ese corazón de misericordia, ¿sí? No un corazón permisivo, no un corazón que tolera cosas, ¿verdad? Siempre el Señor Jesús, incluso hasta los fariseos les hablaba fuertemente, pero en el corazón de Cristo siempre estaba el deseo de que ellos se volvieran a Dios, que rompieran con sus costumbres, ¿verdad? Y lo vemos como Cristo muchas veces les decía, hipócritas, ¿quién les ha enseñado a huir de la ira de Dios, verdad? ¿Quién les ha enseñado estas cosas? Pero detrás de todo, Cristo tenía un corazón para ellos de quererles ayudar, ¿verdad? De que ellos salieran del error en el que estaban cada uno de ellos, ¿verdad? Y como ahora lo vamos a leer, sí, aquí en el 7:1, ¿verdad? Dice, no juzgues para que no seas juzgado, porque con el juicio con que juzgas serás juzgado, y con la medida con que mides se te medirá. ¿Sí? En el 3, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Versículo 5, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano.
Y a mí esta palabra de verdad que me gustó mucho, ¿verdad? Porque esta es una realidad, ¿verdad? En el mundo cotidiano, en la vida cristiana también, somos muy fáciles de juzgar y hacer juicio de las cosas, ¿sí o no? Y somos rápidos. Yo en estos días que estoy en casa, ¿verdad? Yo pongo ejemplo en mi familia, ¿verdad? Porque ves cosas y se juzgan y se critican. No, es que este es así, es que es de esta manera, y es que aquel es así, y es que este es de aquella manera, ¿sí? Pero la palabra de Dios nos enseña, dice, no juzgues. ¿Para qué? Para que no seas juzgado, ¿verdad? Aquí en el 7 dice, porque con el juicio con que tú juzgas, serás juzgado, y con la medida con que tú mides, se te medirá. Dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en ¿dónde? En tu propio ojo? Pero muchas veces es más fácil, ¿verdad? Ver la paja que está en el ojo de nuestro prójimo, de nuestro vecino, de nuestro familiar, y no echamos de ver que en nuestro ojo está ¿qué? Una viga que nos atraviesa de lado a lado, ¿verdad? Y por eso es que a mí yo quiero un poco en esta tarde de animarles, ¿verdad? Esta palabra vino a mi corazón fuertemente, ¿verdad? No juzgues para que no seas juzgado, porque con la medida con que tú mides, también se te va a medir, ¿verdad? Y hay leyes, ¿verdad? Hay reglas espirituales de parte de Dios que son letales, ¿verdad? Que se cumplen. Y de la misma manera que nosotros medimos y tratamos y juzgamos, es de la misma manera que vamos a ser tratados y juzgados. ¿Lo creen o no? Tenemos que tener mucho cuidado. Cuando nosotros juzgamos, aconsejamos, ¿verdad? O muchas cosas que muchas veces vivimos. Tenemos que tener mucho cuidado. Y a mí de verdad esta palabra ha sido un ánimo tremendo, ¿verdad? El tiempo que estamos viviendo y que vamos a vivir, de guardarnos de estas cosas, de no juzgar, de no criticar, a todo lo contrario. El ver como Dios mira las cosas, el pensar como Cristo, ¿verdad? El que realmente tengamos la mente de Cristo, que no rápidamente que nuestra mente carnal, ¿verdad? Nuestros pensamientos humanos nos lleven rápido a tomar decisiones arrebatadas, ¿verdad? O a tomar, o lo primero que se nos ocurra salga por nuestra boca, ¿no? Todo lo contrario. Dice, porque con la misma medida que tú mides y como tú juzgas, se te va a juzgar y también vas a ser medido. ¿Sí me explico o no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado y por eso Cristo, ¿verdad? Aquí tenemos el Sermón del Monte, ¿verdad? El pasaje más precioso de la palabra de Dios, donde Cristo puso unas bases en el cristianismo, donde fueron los principios, ¿verdad? En la palabra de Dios, donde Cristo se sentó, ¿verdad? Dice que después de estas cosas, Cristo se sentó a enseñarle a la gente, a sus discípulos, ¿sí? Y empezó a enseñarles todas estas cosas. Y por eso les decía a sus discípulos, yo no vine a quebrantar la ley, yo no vine a quebrantar lo que ya Dios habló por medio de los profetas. Yo lo que verdaderamente vine es a darle el verdadero significado, el verdadero propósito a la palabra de Dios. Y por eso Cristo aquí les enseñaba, ¿verdad? A sus discípulos, tengan cuidado, a la gente que estaban alrededor de Él. Tengan cuidado a la hora de juzgar, a la hora de tratar situaciones. Porque como tú mides, de la misma manera te van a medir. Y como tú juzgues, de la misma manera vas a ser juzgado, ¿sí? Dice aquí en el 3, ¿y por qué no miras la paja que está en el ojo? Perdón, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está dentro de qué? De tu propio ojo, ¿verdad? Porque a veces es más fácil ver para afuera, ¿sí? Que ver para adentro, ¿sí o no? Y es todo lo contrario. Antes de cualquier cosa tenemos que examinarnos a nosotros mismos, ¿sí? Tenemos que echar una miradita para adentro, ¿verdad? Para ver cómo estamos nosotros en nuestro corazón, en nuestro interior, antes de poder opinar y de poder juzgar y de poder tomar decisiones, ¿verdad? Más bien, Señor, ¿cómo estoy yo delante de ti? ¿Sí? Antes de cualquier cosa, dice, ¿cómo es posible que eches de ver la paja que está en el ojo de tu hermano y no puedas ver la viga que te atraviesa a ti mismo? ¿Sí? Y este es el ánimo que yo quiero un poco en esta tarde dejarles, ¿no? Que antes de cualquier cosa nos examinemos a nosotros mismos, ¿verdad? Examinemos nuestro corazón, nuestro caminar en el Señor, para que verdaderamente estemos, como dice la palabra de Dios, presentándonos delante de Dios como obreros que aprobados, que no tenemos nada de qué avergonzarnos delante de Dios, que no nos pase que no seamos como al banco o como al Electra o como al Coppel, ¿verdad? Que no quedemos a deber intereses, ¿verdad?
sino que si tú le quedas a deber al Coppel o al Electra, ¿cómo te pasan? Los intereses pagas más al final, ¿verdad? Si no vas al día, ¿verdad? Y así es delante de Dios. Si nosotros verdaderamente no estamos cumpliendo lo que la palabra de Dios nos manda, esos intereses van creciendo, ¿verdad? Y esas cosas van aumentando en nosotros mismos. Por eso tenemos que ir al día delante de Dios, ¿verdad? Y examinarnos. Y muchas veces tenemos que parar en nuestro caminar cristiano. Decir, Señor, ¿qué estoy haciendo, verdad? ¿Verdaderamente estoy caminando bien? ¿Estoy haciendo las cosas como a ti te agrada? Sí, tenemos que examinarnos. Y por eso, ¿cómo es posible? Jesús les decía, ¿verdad? ¿Cómo es posible que eches de ver la paja, ¿verdad? Que está en el ojo de tu prójimo, de tu hermano, y no alcances a ver la viga que te atraviesa a ti mismo, ¿sí? Y por eso yo en esta tarde quiero un poco animarles a esto, ¿no? A que realmente nos examinemos a nosotros mismos, ¿verdad? Antes de poder opinar y antes de poder juzgar, y que nuestro juicio o nuestra, digamos de así, ¿no? Nuestro juicio o nuestra opinión o nuestro punto de vista realmente sea con un corazón como el de Cristo, ¿verdad? Siempre con el deseo de ayudar a los demás, nunca con la intención de perjudicar a nadie, ¿verdad? Ni porque, mira, se equivocó esta persona, ahora sí le vamos ¿verdad? A echar todo en cara, no, porque ahorita vamos a ver cómo Cristo, ¿verdad? Nos enseña a aprender de estas cosas, ¿sí? Porque hay de aquel que se sienta seguro de ¿qué? De sí mismo, ¿verdad? De que no va a caer, dice, mire que no caiga. Porque ninguno de los que estamos aquí estamos exentos a que nos pasen cosas, ¿sí o no? Ninguno. Estamos exentos de que algún día nos pase alguna situación, ¿sí? Y de la misma manera que nosotros juzgamos, ¿sí? De la misma manera que nos van a juzgar. ¿Están conmigo? Entonces, yo quiero un poco seguir leyendo aquí, en el versículo 4. Dice, ¿o cómo dirás a tu hermano? Déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja ¿de quién? De tu hermano, ¿sí? No den los santos a los perros, ni echen sus perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen, ¿verdad? Y aquí nos enseña claramente, ¿verdad? La palabra de Dios. Dice, primero, examínate a ti mismo. Antes de que tú puedas corregir a una persona y antes de que tú le puedas decir, ¿sabes qué? ¿Estás mal en esto? Primero júzgate a ti mismo. ¿Cómo estoy yo, verdad? ¿Cómo estoy yo? Si realmente tengo el testimonio, tengo la moral como persona, tengo realmente la base, el fundamento de poder corregir a una persona que está haciendo algo mal. Si con mi testimonio y con mi vida misma no lo estoy predicando lo que yo le voy a aconsejar, la palabra de Dios nos dice que somos claramente hipócritas, ¿verdad? Dice hipócrita. ¿Por qué? ¿Verdad? Como lo dice aquí, dice hipócrita, saca primero la viga que está en tu propio ojo para que puedas sacar la paja que está ¿en dónde? En el ojo de tu hermano. Entonces, para mí, esto ha sido de verdad, ha sido de mucha bendición y muy especial porque sí te hace meditar en tu caminar como cristiano, ¿verdad? Porque muchas veces estamos todos los días tomando decisiones, pensamos, opinamos, decimos, pero también Dios te dice, cuidado, ¿verdad? Ten cuidado de como Pablo se lo decía a Timoteo, ¿verdad? Ten cuidado ¿de quién? De ti mismo y de lo que enseñas, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a quienes, y a los que te escuchan. Por eso Pablo le decía a Timoteo, ten cuidado de ti mismo, ¿sí? De lo que enseñas. Vamos aquí a Lucas, capítulo 18. Versículo 9. ¿Ya lo tienen? Dice aquí en el 18:9, ¿verdad? Aquí también es Jesús hablando a personas que lo estaban siguiendo, ¿verdad? Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo.
de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ¿verdad? Ladrones, injustos, adúlteros y aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos de todo lo que gano. ¿Sí? Vemos el corazón de este hombre, ¿verdad? Aquí Jesús, cuando empieza esta enseñanza, dice que Jesús le refirió esta parábola a personas que confiaban ¿en quién? En sí mismas, como justos, ¿verdad? Personas que confiaban en sí mismas como justos y menospreciaban a los demás. Y aquí lo podemos ver claramente, cómo este hombre se presenta, ¿verdad? Y dice, bueno, dice en el 11, ¿verdad? El fariseo puesto en pie, oraba con Dios o con quién? Consigo mismo, ¿verdad? Porque cualquiera que se enaltece será que humillado, ¿verdad? Y vemos la actitud de este hombre cuando estaba puesto delante de Dios, ¿sí? Dice, te doy gracias, ¿verdad? Aquí en el 11 dice, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano, ¿verdad? Ayuno 2 veces a la semana y doy mi diezmo de todo lo que gano, ¿sí? Este hombre se justificaba a sí mismo. Este hombre se fijaba más que él era perfecto al lado de las otras personas, ¿verdad? Él juzgaba a todos los demás, pero él no se juzgaba a sí mismo. ¿Sí me explico o no? Él sí estaba viendo lo que los demás hacían, ¿verdad? Dice, yo hago esto, doy mi diezmo, ayuno, no soy adúltero, no hago esto, no hago lo otro, ni tan siquiera como este publicano. Estaba viendo todos los errores de los demás, pero no estaba viendo para dónde, para su propio interior, ¿verdad? Se justificaba a sí mismo, ¿verdad? Y dice que oraba consigo mismo, porque su oración no era una oración sincera de corazón, reconociendo delante de Dios, ¿sabes qué, Dios mío? Soy pecador, he hecho lo malo, ¿verdad? Porque no hay ni un solo justo, dice la palabra de Dios, ¿verdad? No hay ni un solo justo. Y aunque seamos cristianos y hemos aceptado a Cristo y caminemos en el Señor, ¿tenemos errores? ¿Sí o no? ¿Tenemos malos pensamientos? ¿Sí o no? ¿Nos equivocamos? También. No hay ni un solo justo. Y por eso es que todos los días tenemos que ir al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro, ¿verdad? Y que Dios nos limpie, que Dios nos lave, que el mundo no nos contamine. Aunque estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, ¿verdad? Y por eso es que necesitamos todos los días buscar a Dios, ¿verdad? Acercarnos a Él, que nos limpie, que nos lave, que nos sane, ¿verdad? Porque también tenemos heridas, ¿sí? Y por eso es que no hay ni un solo justo, ¿verdad? No hay. Y por eso es que este hombre se ponía delante de Dios en esta actitud, juzgando siempre lo de los demás, pero nunca viendo lo suyo propio, ¿verdad? Y por eso es que yo un poco con lo que he empezado a compartir, ¿verdad? No juzgues, ¿para qué? Para que no seas juzgado, ¿verdad? Más bien, júzgate a ti mismo, examínate a ti mismo, ¿sí? Para que veas cómo estás dentro de tu corazón, ¿verdad? Cómo está tu vida en Cristo, ¿sí? Y dice aquí más adelante, en el 12, ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos de todo lo que gano. En el versículo 13, ¿verdad? Dice, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, que soy pecador. ¿Sí? Les digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla, ¿qué? Será enaltecido. Este hombre tenía una actitud muy especial, una actitud correcta, que no se fijaba en los demás, sino en sí mismo. Sí, me están entendiendo al punto que quiero llegar. Este hombre no se fijaba en lo que los demás hacían, en lo que los demás transmitían. Él se fijaba en sí mismo. Señor, perdóname que soy pecador, ¿sí? Dice que este hombre no era ni capaz, ¿verdad? Dice, mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios mío, sé propicio a mí, que soy, ¿qué? Pecador. Vemos la actitud correcta de este hombre, que él decía, ¿sabes qué? Señor, soy pecador. Reconocía su necesidad. No es como la actitud del otro hombre. Yo no soy ni soy ratero, ni soy adúltero, ¿verdad? Doy mi diezmo, ayuno, hago todo muy bien, pero ¿cómo estaba su corazón? Lejos de Dios, ¿verdad? Dice que oraba para sí mismo. Sus oraciones no estaban siendo dirigidas de corazón ¿a quién? A Dios, reconociendo su necesidad como pecador,
Porque somos pecadores, ¿sí o no? Somos pecadores, vivimos en un cuerpo pecaminoso, ¿verdad? Ya no vivimos para el pecado, pero estamos en un cuerpo pecaminoso, ¿verdad? Y mientras que vivamos en este cuerpo, ¿verdad?, de muerte, como el apóstol Pablo lo decía, tenemos que combatir contra este cuerpo, porque este cuerpo muchas veces nos quiere llevar ¿a dónde? Al pecado, ¿sí? No se asusten, ¿eh? Es una realidad, ¿sí o no? Este cuerpo muchas veces nos quiere llevar al pecado, a hacer lo malo, ¿sí? Pero yo hace poco compartí ahí en Tlane de que Dios nos ha dejado su naturaleza divina para que nosotros participemos de ella, ¿sí? Que participemos de su naturaleza divina. Dios nos ha dado las armas, las herramientas para poder estar en este mundo y combatir, ¿verdad?, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, nuestros pensamientos, la vanagloria de la vida. Dios nos ha dado estas herramientas, porque dice su palabra que Dios no nos ha dado un espíritu de ¿qué? De cobardía, sino de poder, de autoridad y de ¿qué? Dominio propio. Ese es el espíritu que Dios ahora ha puesto en nosotros, el espíritu que ahora opera en los hijos de Dios, ¿sí? Ese es el espíritu que Dios ha puesto en nosotros. Entonces, yo quiero animarles a estas cosas, a que verdaderamente combatamos, ¿verdad?, contra nuestra propia carne, contra nuestra propia naturaleza, y que no vivamos más para el pecado, ¿verdad? El apóstol Pablo nos ilustra, ¿verdad?, en sus cartas, cómo luchaba contra ese aguijón en su carne, ¿sí? Siempre, dice, pero le he pedido a Dios, ¿verdad?, y le he rogado a Dios, y Dios me ha dicho, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona ¿en dónde? En tu debilidad, ¿sí? Solamente bástate en mi gracia, porque allí es donde verdaderamente dejas que yo actúe. Cuando realmente nos rendimos a Dios y buscamos que Dios, ¿sí?, nos ayude y dejamos que el poder de Dios actúe en nosotros, ahí es donde realmente estamos rendidos a Dios, y por eso es que se cumple esta palabra, ¿verdad? Porque verdaderamente mi poder se manifiesta ¿en dónde? En donde tú eres débil, en donde tú no puedes. Deja que yo obre, deja que yo haga, porque ahí es donde realmente se va a poder manifestar el poder de Dios, y es donde vamos a poder ver que Dios es un Dios real, ¿verdad?, en nuestras vidas. Amén. Entonces, yo es un poco el ánimo que quiero dejarles, ¿sí? Dice aquí en el 14, les digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Este hombre regresó a su casa, ¿verdad?, justificado. ¿Por qué? Porque tuvo la actitud correcta, no de ver los defectos de los demás, ni del vecino, ni de la nuera, ni del primo, ni de la tía, ni de la abuelita. No. Él vio sus propios errores y por eso reconocía, Dios, sé propicio a mí que soy pecador, ¿sí? Que soy pecador, porque es muy fácil, ¿verdad? Como lo decía al principio, sentarnos en la silla del juez y juzgar, ¿sí? Pero tenemos que tener mucho cuidado, ¿sí? No juzgues, ¿para qué? Para que no seas juzgado. Más bien cuidemos nuestro caminar, ¿sí? Porque con la vara que medimos, ¿sí?, la palabra de Dios dice ojo por ojo y diente por diente, ¿verdad? Pero Jesús decía, pero yo les he enseñado otras cosas. Por eso luego cuando puedan, lean, ¿verdad?, el Sermón del Monte. Ahí ilustra todo lo que realmente Cristo vino a poner las bases en la vida cristiana, ¿sí? La ley decía esto, pero ahora dice esto, ¿verdad? Entonces, por eso es que su doctrina, la doctrina de Cristo, no hallaba cabida en los fariseos, ¿verdad? No hallaba cabida porque decía, pero ¿cómo este hombre viene a cambiar, ¿sí?, lo que durante muchos años hemos seguido, ¿sí?, lo que durante muchos años, ¿sí?, hemos creído? Pero porque verdaderamente no le estaban dando el significado en sus propias vidas, porque la palabra de Dios nunca va a dejar de ser la palabra de Dios, pero ellos no le estaban dando el significado correcto, ¿sí?, en sus propias vidas. No tanto que la predicaran, no tanto que le enseñaran, que ellos, ese era su trabajo de ellos, ¿sí?, predicar la palabra, juzgar con la palabra, ¿verdad? Porque juzgaban con la palabra de Dios, ellos juzgaban, ¿sí? Este hombre hizo esta tal cosa, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué nos dijo Moisés? Hay que hacer esto, ¿verdad? Juzgaban así, pero realmente no era una realidad en sus propias vidas, que es ahí lo que Cristo realmente decía, ¿verdad? Yo no vine a romper ni a quebrantar, le vine a dar el verdadero significado a la palabra, ¿sí? Entonces, eso es un poco el mensaje, ¿no?, de que realmente lo que conocemos, lo que sabemos, no solamente es para compartirlo, ¿verdad?, sino más bien es para ¿qué? Para vivirlo, para que nosotros lo experimentemos,
y que realmente sea una realidad en nosotros lo que hablamos. No solamente porque es fácil, ¿verdad? No es fácil, ¿no? Porque es un compromiso grande. Que salir aquí y luego de lo que hablamos o de lo que compartimos, ¿sabes qué? No lo vivimos. Cuidado, porque estas mismas palabras nos van a juzgar. Lo dice en Juan, ¿verdad? Que la misma palabra de Dios que nos juzgará. Entonces, la misma palabra de Dios va a juzgarnos, ¿sí? Todo lo que hablemos aquí es un compromiso, ¿sí? No se queda aquí en un salón, ¿verdad? En 4 paredes, no. Es un compromiso que estamos haciendo. Las personas son testigos de lo que hablamos, pero el compromiso es con Dios, porque Dios está hablando cosas a nuestras vidas para que las vivamos. Y si no las vivimos, también estas cosas nos van a juzgar, ¿sí? Que no echemos en saco roto lo que estamos escuchando, ¿sí? Vamos aquí a Romanos. En el capítulo 2. Y verso 1. Y aquí dice, ¿verdad? El justo juicio ¿de quién? De Dios, ¿verdad? Porque Dios no hace cosa injusta, Dios es un Dios justo, ¿verdad? Dice, por lo cual, eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, ¿qué dice? Te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, ¿haces lo mismo? Dice, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Versículo 4. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía ¿a dónde? Al arrepentimiento, ¿verdad? Y aquí nos habla bien claro la palabra de Dios. Dice, tú que juzgas, dice, ¿crees que eres inexcusable? Dice aquí, ¿verdad? En el 1 dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que tú juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo, ¿verdad? Tenemos que tener mucho cuidado, por eso digo que antes de poder juzgar y antes de poder hacer juicio o poder opinar sobre cosas, sí tenemos que echar una miradita para adentro, ¿verdad? Porque no somos inexcusables. Dice, porque tú que juzgas, ¿crees que vas a poder escapar del juicio de Dios? ¿Tú qué opinas sobre cosas? ¿Tú qué haces? No, dice, ten cuidado. Ten cuidado de lo que haces, de lo que opinas, de lo que hablas, ¿verdad? Dice, porque no vas a poder escapar del juicio de Dios. ¿Sí? Y de verdad, estas cosas sí tienen que traer un temor a nuestras vidas, ¿verdad? Porque somos muy fáciles. ¿Sí les ha pasado esto o no? Que somos muy fáciles de hablar y de juzgar, ¿verdad? Vemos algún error en alguna persona, alguien que se equivoca y rápidamente, ¿verdad? No, porque esto, porque lo otro, porque para allá, porque para acá. ¿Sí les pasa o no? ¿O me pasa solamente a mí? Esto pasa, ¿verdad? Nos pasa a todos. Nos pasa y tenemos que tener mucho cuidado. Dice, porque tú que juzgas, ¿crees que vas a poder escapar del juicio de Dios? Ten cuidado, ¿verdad? Por eso aquí dice, en el 3 dice, o piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y que haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Dice, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad nos lleva ¿a dónde? Al arrepentimiento, ¿verdad? Este es el otro día estábamos compartiendo por ahí en Tlanepantla, ¿verdad? Acerca del arrepentimiento. Pero no es algo que nosotros podamos conseguir por nosotros mismos. Esto es algo que Dios nos tiene que llevar a un verdadero arrepentimiento. Y una de las cosas que realmente mucha gente, ¿verdad? Mucha gente, digamos, está careciendo es de que no han tenido un verdadero arrepentimiento. Yo recuerdo cuando empecé a escuchar la palabra de Dios, ¿sí? Que yo le pedía a Dios mío,
ayúdame, ¿verdad? Llévame a un verdadero arrepentimiento, que no sea un arrepentimiento de sentimiento, ¿verdad? De que se nos salen las 4 lágrimas y ya, ¿no? Sino un arrepentimiento real donde el Espíritu de Dios nos convenza de pecado, de juicio, de justicia, un arrepentimiento real. Y durante mucho tiempo fue una oración en mi vida que yo le pedí a Dios, Dios mío, llévame a un verdadero arrepentimiento. ¿Sí? Que no sea un arrepentimiento de sentimiento, que a rato salimos de la reunión o estamos en nuestras casas o estamos donde estemos y venimos aquí y nos arrepentimos de lo que hacemos mal y después cuando no estamos solos, ¿qué hacemos? Lo que queremos, ¿verdad? De lo que nos venimos a arrepentir o de lo que le pedimos perdón a Dios. Entonces no ha sido un arrepentimiento verdadero, sino solamente un arrepentimiento de sentimiento, ¿verdad? De que nos sentimos porque Dios, el Espíritu de Dios nos convence de lo que estamos haciendo mal, ¿sí? Pero Dios es el que realmente nos lleva a un verdadero arrepentimiento. Yo recuerdo en el momento que Dios tocó mi corazón, fue una reunión que no se me olvida hasta el día de hoy. Han pasado algunos años, ¿verdad? Donde no paraba de llorar, donde la persona que estaba compartiendo, habíamos como 50, 60 personas en esa reunión. Yo me acuerdo que me senté hasta adelante en las primeras sillas, pero yo me sentía como solo en ese centro social que teníamos ahí en Tlaxiaco, y la persona que estaba hablando, todo lo que él estaba hablando, todo lo que él estaba diciendo, era Dios mismo hablando a mi vida. Como si estuviera solamente él y yo, y todo lo que él hablaba y lo que estaba compartiendo de la palabra de Dios, estaba quebrantando mi corazón. Y esa reunión, de verdad, a la hora de la oración, me quebranté, pedí perdón a Dios y acabó la reunión y no podía parar de llorar, porque era realmente un arrepentimiento sincero, donde Dios me llevó hasta ese punto de quebrantarme y de rendirme por completo a Dios. ¿Sí? Y por eso aquí un poco quiero tocar este punto, ¿verdad? De que realmente Dios nos lleva un arrepentimiento real, ¿sí? Un arrepentimiento sincero, no un arrepentimiento de sentimiento, para que realmente nos apartemos de lo malo, ¿sí? De que realmente le pidamos perdón a Dios. Señor, me arrepiento de esto malo que he hecho en mi vida, de este pecado, de que he robado, de que he mentido, de que he adulterado, de que he hecho tantas cosas, ¿verdad? Pero quiero que tú realmente transformes mi vida, ¿sí? Lo vemos en David, ¿verdad? Después de que cometió el pecado, ¿qué hizo? Se arrepintió de corazón, ¿verdad? Buscó a Dios de todo su corazón y dice que se rindió, dice, contra ti y solamente contra ti he pecado, he hecho lo malo, ¿verdad? Dice, no me eches de mí, ¿verdad? No me eches de tu presencia y que no se aparte tu Santo Espíritu de mí, porque eso era lo que más le mortificaba. Sabía que había fallado a Dios, que había pecado, que había hecho lo malo, pero lo que más le mortificaba es que el Santo Espíritu de Dios se apartara de él. ¿Sí o no? ¿Sí están conmigo o no? Entonces, yo por eso quiero un poco en esta tarde animar a que si no hemos llegado a un arrepentimiento, oremos a Dios, ¿verdad? Para que realmente Él nos lleve a ese arrepentimiento sincero, ¿sí? Donde su Espíritu Santo nos convenza de pecado, de juicio y de justicia. Que no sea un sentimiento, sino que sea algo real y que nuestra vida dé un giro por completo, ¿sí? Y que realmente podamos empezar a caminar en dirección hacia Dios, ¿verdad? Con nuestros defectos, sí, con nuestros caracteres también, ¿verdad? Pero ya no pecando, ¿verdad? Porque muchas veces ya no somos ignorantes, ya hemos escuchado, ya sabemos lo que a Dios le agrada, también lo que a Dios no le agrada, ya no somos ignorantes. Ahora sí, ya somos responsables de lo que estamos escuchando, ¿verdad? Entonces, vamos ahora sí, aquí a Juan, y con esto vamos a terminar, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8 y verso 1. Muchos ya hemos escuchado esta historia, ¿verdad? ¿Sí la han escuchado? Muchas veces la hemos escuchado, hemos compartido de esta parte de la palabra de Dios, pero la palabra de Dios nunca vuelve vacía, ¿verdad? Y qué bueno, ¿verdad? Porque siempre a través de los tiempos que vivimos o de las situaciones que pasan a nuestro alrededor, Dios siempre nos enseña cosas nuevas, ¿verdad? En su palabra. Por eso qué bueno que la palabra de Dios es viva y eficaz. Que aunque pasen años y años y años y años,
la palabra de Dios vive y reina, ¿verdad? Es la que siempre habla a través de los tiempos y de las situaciones que vivimos. Y yo estaba leyendo y me acordaba mucho de... Hay varias mujeres, ¿verdad?, que tuvieron un encuentro personal muy especial con Cristo. La mujer samaritana, ¿verdad?, también tuvo un encuentro muy especial con Cristo, ¿verdad? La mujer que le lavó los pies a Jesús, también Cristo le dijo, ¿verdad?, vete y ¿qué? No peques más, ¿verdad?, para que no te suceda algo peor, ¿sí? Entonces, yo estaba de alguna manera recapitulando encuentros que Cristo tuvo con mujeres, ¿verdad? Y su encuentro siempre fue muy especial, siempre fue algo que rompió, pues, todos los esquemas, ¿verdad? Porque incluso dice que Jesús cuando estaba que pasó por Samaria, dice que sus discípulos se fueron y cuando regresaron lo encontraron ¿con quién? Con la mujer, ¿verdad? Y dice, ya los discípulos empezaron, pero ¿qué hace con esta mujer samaritana, verdad? Pero su encuentro siempre fue especial, siempre hubo algo que Cristo preparó, ¿verdad?, también para estas mujeres, ¿sí? Incluso en una de sus enseñanzas de Jesús, ¿verdad?, dice que por qué uno de sus discípulos decía, pero ¿por qué se desperdicia este perfume? Dice, no, dice, lo que esta mujer, ¿sí?, ha hecho se quedará en memoria para siempre, ¿verdad? Lo que ella ha hecho conmigo y está escrito en la palabra de Dios, ¿sí? Y fue algo muy especial. Y aquí en esta parte, ¿sí?, dice aquí en el 8:1, ¿verdad?, dice, y Jesús se fue al monte de los Olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? ¿Sí? Vemos aquí, pues imagínense, ¿verdad?, la escena de esta mujer que había sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, ¿sí?, que había hecho lo malo y rápidamente, ¿verdad?, dice que los escribas y los fariseos, dice, a nosotros solamente nos queda una cosa para poder juzgar. Esta mujer ha sido sorprendida de esta manera y Moisés mandó que tales mujeres murieran ¿cómo? Apedreadas, ¿verdad? Luego lo pueden ver en Levítico 20:10, ahí viene, ¿sí? Dice, pues esta mujer, tanto el hombre como la mujer que fueron encontrados en el acto mismo de adulterio, tienen que morir de esta manera, ¿sí? Y vemos cómo rápidamente somos, como lo que decía al principio, somos rápidos para juzgar, ¿sí o no? Rápidamente, pues aquí la llevaron delante de Jesús, ¿sí? Y dice que aquí en el 3, entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio y en la ley mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían, tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en arrojar, ¿qué? La piedra contra ella. Imagínense, aquí ya, pues la misma escena, ¿verdad? ¿Cómo sería en ese momento todo? Sí, dice que Jesús, dice, Maestro, ¿tú qué dices, verdad? A nosotros Moisés nos mandó a hacer una cosa con ella, ¿sí? Dice, pero ¿tú qué dices? Y dice que ya, ¿verdad?, que Jesús estaba, ¿verdad?, con la cabeza agachada escribiendo en la tierra y como insistían en preguntarle y en decirle qué tenemos que hacer, dice que se enderezó, ¿verdad? Y ahora sí viene la enseñanza, ¿verdad? Y es al punto que yo quiero llegar, ¿sí?, de cómo Cristo juzga las cosas, ¿sí? Y ese es el corazón que realmente tenemos que pedir a Dios que nos dé, ¿sí? De no juzgar, ¿para qué? Para que no seamos juzgados. De no medir, ¿sí?, malamente para que no seamos medidos de la misma manera, ¿sí? Y dice que aquí en el versículo 7, y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra, ¿sí? En el 8, e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno y comenzaron desde los más viejos
hasta los más postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Aquí Jesús conocía el corazón de cada uno de ellos, ¿verdad? ¿Sí están conmigo o no? Ellos decían, bueno, tenemos que hacer esto, pero Jesús conocía el corazón de cada uno de ellos, como conoce el de nosotros, que hoy estamos aquí, ¿verdad? Que hoy estamos aquí en esta reunión y que estamos escuchando esta palabra, ¿sí? No juzgues para que no seas juzgado, ¿sí? Y dice que el que esté libre de pecado, que sea el primero en lanzar la primera piedra. ¿Pero qué les pasó a ellos? Que fueron acusados, ¿por qué? Por su conciencia, porque la palabra de Dios no lo dice, pero quién sabe cómo vivían cada uno de ellos en sus trabajos, en sus casas, cómo juzgaban con la palabra, ¿sí? ¿Qué es lo que hacían de la puerta para atrás de su casa, verdad? ¿Cómo vivían? ¿Sí? Por eso digo que antes de cualquier cosa tenemos que examinarnos a nosotros mismos, ¿sí? Para poder juzgar y para poder decir cosas, ¿verdad? ¿Sí? Y vemos aquí el vivo ejemplo del Señor Jesús. Dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, ¿sí? Y dice que acusados por su propia conciencia empezaron a salir desde los más viejos hasta los más jóvenes, ¿sí? Y dice que ya pasó toda esta escena, y me imagino a esta mujer, ¿verdad?, que tuvo que pasar esta situación para poder realmente llegar al verdadero arrepentimiento, ¿sí? Porque dice que se vio a solas con Jesús, tuvo su encuentro personal con Él, y en ese momento se quedó ella sola con Jesús, ¿verdad? Aquí más adelante lo podemos leer, dice en el 10, y enderezando Jesús y no viendo a nadie, ¿sí?, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Y ella le dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ¿qué? Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Qué bueno, ¿verdad? Es poder sentir, el poder vivir estas cosas. Cuando realmente experimentas el perdón de Dios, ¿sí?, cuando realmente vives un verdadero arrepentimiento, ¿sí?, que puedas llegar a esta parte, sentir el perdón de Dios en tu vida. Dice, mujer, ninguna te ha juzgado, ninguna persona te ha dicho, ni te ha apedreado, pero sabes una cosa, ni yo te condeno. Vete y ¿qué? No peques más. Apártate de lo que estabas haciendo, ¿sí?, que realmente esto que te ha pasado te sirva para lección, te sirva para aprender, pero que sea un arrepentimiento real, no un arrepentimiento de sentimiento. Y ni yo te condeno. Vete y no peques más. ¿Sí? Qué bueno es poder sentir esto en nuestros corazones. Amén. Qué bueno es cuando experimentamos esto en nuestras vidas, de que realmente sentimos el perdón de Dios en situaciones que vivimos, en cosas personales, cuando realmente rendimos nuestra vida a Cristo, nos rendimos buscando su perdón, buscar reconciliarnos con Él, que vengan estas palabras a nuestra vida, vete y no peques más, ¿sí?, de que no vuelvas a hacer lo mismo, ¿sí?, porque muchas veces la gente piensa que como Dios es un Dios bueno, Dios perdonador, pueden seguir pecando y haciendo lo malo, ¿verdad? La gente piensa así, ¿no? Pues como Dios es bueno y Dios perdona y Dios es un Dios de amor, y que si yo peco me puede perdonar. Dice, no juguemos con la gracia de Dios, ¿verdad? No juguemos con el regalo de Dios, ¿sí?, con lo que Dios ha puesto en nuestros corazones, porque esta mujer pudo alcanzar el perdón de Dios, ¿verdad?, en su vida, ¿sí?, pudo experimentar el perdón de Cristo, el perdón en su corazón, y seguramente que esta mujer salió de esta escena, de este momento, y regresó a su casa, y yo quiero llevarlo a este punto, ¿no? Quién sabe, la palabra de Dios no lo dice, ¿no? Pero seguramente que si esta mujer tuvo un arrepentimiento real, nunca más volvió a ser la misma persona, nunca más. ¿Sí están conmigo o no? Porque en el momento que llegamos al conocimiento de la verdad y Cristo toca nuestras vidas no vuelven a ser las mismas. Amén. No vuelven a ser las mismas. Hay errores, hay fallas, pero ¿sabes qué? No volvemos a lo mismo otra vez, ¿sí? Entonces, ya para terminar, aquí un poquito más adelante, no vamos a cambiar de hoja, ¿sí? Aquí en el versículo 12, ¿sí?, dice que Jesús es la luz del mundo, ¿verdad? En el 8:12, dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará, ¿qué?, en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y esto es lo que Cristo vino a predicar, ¿sí? Dice, yo soy la luz del mundo, ¿verdad? Y esto es lo que esta mujer pudo experimentar,
después de que inmediatamente de que esta mujer salió de la misma presencia de Cristo, vino esta enseñanza, ¿verdad?, a sus discípulos. Dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y realmente tenemos que seguir a Cristo, ¿verdad? Dice, el que me sigue tendrá ¿qué? La luz de la vida y no andará en tinieblas. Y esta es la garantía que tenemos en Dios, ¿sí? Que realmente si vivimos en luz, hacemos las cosas bien delante de Dios, ¿sí? No andaremos en tinieblas, ¿verdad? Sino todo lo contrario, vamos a poder resistir las obras de las tinieblas, van a venir engaños a nuestra vida, van a venir tentaciones, pero juntamente con la prueba Dios nos da ¿qué? La salida. Dios no nos deja solos ni desamparados, ¿sí? También lo dice en un salmo, ¿verdad? Dice, lo decía David mismo, ¿sí? Fui joven y ya he envejecido, y no he visto ni un justo desamparado por Dios. Y esas son las garantías que tenemos de parte de Dios, ¿sí? De que hemos sido jóvenes, ya nos estamos haciendo viejos, ya nos estamos haciendo más viejos, ya nos están saliendo muchas canas, ¿verdad? Pero nuestros ojos nunca han visto ni un hijo de Dios desamparado por Dios, ¿sí? Yo sé que en este salón ninguna persona puede decir, es que a mí Dios me defraudó, es que a mí Dios me ha fallado, ninguno, ¿verdad que no? Ninguno podemos decir eso, todo lo contrario. Nosotros sí hemos defraudado a Dios, nosotros sí hemos muchas veces defraudado a Dios, hemos hecho lo malo, ¿sí o no? Pero Dios ha sido misericordioso con nosotros. Pero que esto realmente sea un arrepentimiento real. Vete y no peques más, ¿sí? No juzgues para que no seas juzgado, ¿sí? Porque con la vara que mides, serás medido. Vemos esta escena de esta mujer, ¿verdad? Cómo Cristo trae una enseñanza para nuestras vidas, de que tenemos que tener mucho cuidado. Y cómo Dios ve las cosas, cómo Dios juzga las cosas. No es al aventón, ¿verdad? Como aquí vemos, dice que ellos estaban abrumando a Cristo, ¿sí? Dice, bueno, la ley dice esto, ¿tú qué dices, verdad? Y como insistieron tanto, que dijeron, ya, hasta aquí, ¿verdad? Bueno, si quieren saber, el que esté libre de pecado, lance la primera piedra, ya. ¿Y qué pasó? Dije, uy, le dio al clavo, ¿verdad? Les dio al clavo, porque todos, dice que desde el más viejo hasta el más joven, dijo, no, pues sí, también hemos hecho lo malo y no hemos sido juzgados, ¿de qué? De la misma manera, ¿sí? Entonces yo es un poco el ánimo que quería dejarles esta tarde, espero que sea de ánimo, que sea de bendición, para mi vida lo está haciendo, ¿sí? Y de verdad que es muy especial poder, pues, compartir esto, ¿verdad? Lo que Dios está hablando a nuestros corazones, y no solamente compartirlo, sino que realmente sea una realidad en nosotros, ¿no? Por mi parte es todo, que Dios los bendiga. Vamos a tener un tiempo de oración, que nos podamos poner delante de Dios, pues como el publicano, ¿verdad? Dios, sé propicio a mí, que ¿qué? Que soy pecador. No que seamos como el otro, ¿verdad? Como el fariseo. Te alabo, Padre, Señor del cielo, porque no soy como el que está a mi lado, ¿verdad? No soy como mi vecina, no soy como mi vecino. No, tenemos que ponernos delante de Dios tal y como somos. Señor, sé propicio a mí, que ¿qué? Que soy pecador. Porque hasta aún antes de venir a la reunión, hemos tenido malos pensamientos, ¿sí? A lo mejor algunos discutieron en su casa con su esposa, como decía Omar al principio, que no te apuras, que esto, que lo otro. Han pasado situaciones hasta antes de venir a la reunión, ¿sí o no? Entonces, que nos pongamos delante de Dios tal y como somos, ¿sí? Dios mío, sé propicio a mí, que soy pecador, con mis pensamientos, con mis actitudes, con mi diario andar, ¿verdad? Pero sé propicio a mí, ¿verdad? Y como David lo decía, lávame más y seré más blanco que ¿qué? Que la nieve, ¿sí? Que Dios los bendiga.